idea de los carbohidratos, vamos a hablar un poquito sobre algunos detalles que tienen que ver con moléculas más grandes que estamos de alguna forma tratando de, ya está. Tratando de ver en esta partecita. Carbohidratos, prácticamente una parte de los carbohidratos, probablemente la doctora Holles a ustedes les haya dado las pistas iniciales de carbohidratos, pero en esos carbohidratos nosotros consumimos justamente esas grandes macromoléculas, esas grandes macromoléculas llamadas derivados o polisacáridos de glucosa, nosotros lo consumimos de dos fuentes importantes, fuente animal o fuente vegetal. Y cuando consumimos de fuente animal estamos hablando de glucógeno, cuando consumimos de fuente vegetal estamos hablando de almidón. Pero tenemos también carbohidratos que no son digeribles, y eso es lo que vamos a ver en la parte final cuando hablemos de fibras, que hay un grupo de carbohidratos que justamente tienen esa característica de no poder ser digeridas. ¿Y por qué no lo digerimos? Porque sus tipos de enlace no nos permiten que nuestras enzimas actúen sobre esos tipos de enlace, dado que nosotros solamente nuestras enzimas actúan sobre los enlaces alfa, y cualquier enlace que no sea alfa no va a ser sujeto a la acción enzimática digestiva que nosotros podamos tener. Por consiguiente, nuestra dieta siempre va a estar sujeta a ese tipo de polisacáridos que tengan enlaces alfa. Vamos viendo algunos detalles que ustedes ya lo deben conocer, pero que finalmente es muy bueno recordarlos porque son términos que no deben ser confundidos, que es importante que lo conozcamos. Básicamente estos 4 primeros términos. La glucólisis es una cosa que ustedes lo han estudiado prácticamente más de una semana completo, que es oxidación de la glucosa hasta piruvato, ¿ya? Y acá incluso le ponen el concepto de glucógeno, que esto es un poquito cuestionable, pero finalmente sí encaja perfectamente oxidación de la glucosa en piruvato. Cuando hablamos de glucogénesis, estamos hablando, y aquí un detalle también es importante. Cuando decimos glucogénesis, hay algunos textos que solamente consideran este nombre así, glucogénesis, a la síntesis de glucosa, de glucógeno partiendo de la glucosa. Pero su nombre más correcto y es más apropiado es llamarlo glucógeno génesis. Es un nombre más correcto y más adecuado. Estamos hablando de la génesis del glucógeno. Por eso que su nombre debe ser como considerado como glucógenogénesis. Muchas veces cuando se dice glucogénesis se confunde con la formación de glucosa, y hemos mencionado que la formación de glucosa tiene que ver con otro nombre, que es esta de acá, gluconeogénesis. Es la formación de glucosa, pero partiendo de sustancias diferentes a los carbohidratos, dentro de los cuales está el lactato y algunos aminoácidos y el glicerol. Y lo contrario a en este caso a glucógenogénesis, es la glucógenolisis. Por un lado se habla de destrucción y por el otro lado se habla de formación. Es justamente la formación de glucosa partiendo del glucógeno. Esas son cosas que debemos siempre mantenerlo como concepto. Cuando vemos dos órganos importantes, uno en el hígado y otro en el músculo, pues resulta siendo importante el detalle que la glucosa es producido en el hígado, mientras que en el músculo se produce piruvato y lactato. Y esto de aquí es un detalle que lo vamos a ir tocando más o menos para entender cómo son las enzimas que diferencian al hígado del músculo. Entonces vamos viendo estos conceptos, por eso antes le decía glucógeno génesis y el otro es glucógeno lisis. Por un lado, formación de glucógeno y por otro lado, degradación del glucógeno. Entonces, veamos cómo es una molécula de glucógeno. El glucógeno es exactamente un polímero de glucosa. Quiere decir que toda su cadena de glucógeno es pura glucosa. No hay otro monosacárido que no sea glucosa. ¿Ya? Y todos los monosacáridos que forman la estructura del glucógeno es del tipo dextro. ¿Ya? No hay ningún levo, todos son dextros. Y sus enlaces entre una hexosa y otra hexosa es a través de estos enlaces llamados enlaces alfa. Los enlaces alfa generalmente están hacia la parte inferior de este anillo.
Todos estos son enlaces alfa. Y decimos que los enlaces alfa son enlaces 1,4. Carbono 1, carbono 4. Aquí yo tengo la secuencia de carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y la glucosa tiene 6 carbonos. Esto es la estructura de una glucosa, igual que es esta de acá. Si empiezo a contar de acá, este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El enlace se está dando entre el carbono 1 y el carbono 4. Por eso que este es un enlace alfa 1,4. Pero en las ramificaciones, ahí aparece un enlace diferente. Aquí observo acá, este es mi glucosa, y justo acá aparece una ramificación. Y esta ramificación es diferente. Esa ramificación va a llevarme a un tipo de enlace diferente. Digo, este es mi carbono 1, 2, 3, 4, 5 y acá está el carbono 6. Y aquí está el carbono 1. Entonces, este es un enlace alfa 1,6. En el enlace, los sitios de ramificación tienen estos enlaces, alfa 1,6. Los sitios que tienen la estructura lineal mantienen este enlace, alfa 1,4. El glucógeno es una forma de almacenamiento de la glucosa y este glucógeno fácilmente se moviliza. ¿Dónde se almacena el glucógeno? En el citosol, en el citoplasma de las células. Si estamos hablando del hepatocito, hepatocito. Si estamos hablando de la fibra muscular, fibra muscular. Y aquí viene lo interesante. Fíjense, estamos mencionando que son dos órganos los más indicados para almacenar glucógeno. Y acá dice hígado 10%, músculo esquelético 1 a 2%. Aquí lo que quiere decir este porcentaje es que si yo tengo al músculo en su peso seco del músculo, ese glucógeno en el músculo representa al 1 o al 2% del peso de ese músculo, el glucógeno en el músculo. Igual ocurre en el hígado. Cuando el hígado tenemos que establecer cuál es el porcentaje de glucógeno que existe en el hígado, puede llegar a ser el 10% del peso del hígado. Ya, aproximadamente, si decimos, bueno, ¿cuánto pesa el hígado? Está más o menos entre 1000 y 1500, o sea, puede estar entre 100 y 150 gramos de glucógeno en el hígado. ¿Ya? Entonces, es importante es ese detalle. ¿Cuánto es el glucógeno almacenable? Aproximadamente 400 gramos de glucógeno almacenable. Si 100 está en el hígado, ¿dónde está el resto? El resto está en el músculo. Pero el músculo dice 1 o 2%. Claro, pues porque el músculo, si yo junto todos los músculos, pesan mucho más que mi hígado. Y de eso, inmensa, significativa, mayor proporción, solamente el 1 al 2% es el glucógeno. Esto de la síntesis y degradación es importante tenerlo en cuenta porque hay procesos en los cuales el glucógeno se va a almacenar y en otros momentos el glucógeno se tiene que degradar, dependiendo de las características de la necesidad corporal, del tiempo de ayuno que yo puedo tener. Todos esos son factores que van a, de todas maneras, regular el escenario de el proceso de guardar glucógeno o, en su defecto, de utilizar ese glucógeno degradando al glucógeno guardado. Se regula esto. Tiene un rol importante, ¿para qué? Para regular la glucosa en la sangre. La clase anterior le decíamos a todos ustedes que la glucosa en la sangre tiene que preservarse, tiene que estar constante, tiene que mantenerse en el rango que habíamos establecido, o es de 60 a 100 o de 70 a 100, dependiendo de qué entidad académica lo esté sugiriendo, pero de todas maneras tiene que estar dentro de ese rango. Cuando empieza a bajar es un problema grande, cuando empieza a subir también, pero es mucho más preocupante cuando empieza a bajar. Entonces necesitamos preservar esa glucosa. ¿Quién me permite preservar esa glucosa? El músculo, me refiero el glucógeno muscular, y ahora ustedes van a comprender que el músculo es un órgano relativamente egoísta, entre comillas egoísta, porque no comparte su glucógeno, solo lo utiliza para sí.
todo el glucógeno almacenado lo utiliza para sí. Y ahora vamos a ver por qué lo utiliza para sí. No porque sea egoísta, sino porque le falta algo para compartir con los demás. Lo que hace el hígado es todo lo contrario. El glucógeno guardado en el hígado, ese glucógeno sí sale a la circulación. Sale a la circulación cuando vemos que la glucosa está bajando, inmediatamente saca el glucógeno de reserva que tenía en forma de glucosa y lo saca a la circulación. Eso es lo que hace el hígado. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque es muy generoso? Tampoco, sino porque tiene enzimas que pueden hacer eso, mientras el músculo no lo tiene y por esa razón no lo puede hacer. Entonces aquí es un detalle de qué es lo que falta a uno y qué realmente tiene el otro para poder hacer esa función. Entonces, es importante tener estos detalles, ¿ya? Hay defectos enzimáticos congénitos que van a producir enfermedades que pueden ser muy benignas o pueden ser muy letales, dependiendo cuál es el defecto enzimático que puede estar afectándose en esas circunstancias. Veamos cómo funciona el glucógeno muscular y luego vemos el glucógeno hepático. ¿Cómo funciona el glucógeno muscular? ¿Funciona? Esto de acá es una excelente posibilidad de disponer exosas para el proceso de glucólisis en el músculo. Recuerden, doctores, cuál es la finalidad de la glucólisis, ¿no? Se utiliza la glucólisis como recurso para metabolismo anaeróbico, ¿ya? Se utiliza en esas circunstancias. Cuando hay mitocondria al costado, podemos ingresar a la mitocondria y sigue su proceso de oxidación. Este glucógeno va a disminuir cuando hemos hecho actividad y ejercicios prolongados y vigorosos. Significa que allí hemos gastado mucha de la reserva que finalmente tenía como glucógeno. En el caso del hígado, el glucógeno sirve para exportar glucosa, para mantener los niveles de glucosa sanguínea. Y esto es importante justamente entre las comidas. Estoy comiendo, ya son 5 o 6 horas que no como, 5 o 6 horas que ya mi glucosa relativamente está bajando en la circulación y para que no siga bajando, ¿qué es lo que hace el hígado? Empieza a exportar glucosa del hígado, ¿a dónde? A la sangre, para que esta glucosa sanguínea no baje. ¿En qué momento se hace eso notorio? Entre las comidas. ¿Ya? Quiere decir, cené, y voy a desayunar a las 8 de la mañana. ¿Pues cené a qué hora? A las 8 de la noche. Hay largas horas que no estoy consumiendo nada. 12 horas de intervalo. En eso, el hígado es muy importante para proporcionar glucosa partiendo de sus unidades de reserva. Pero incluso eso no es suficiente. Por eso que en los periodos de ayuno, ¿qué es lo que se activa? Lo vimos en la clase anterior. La gluconeogénesis. Formar glucosa porque la reserva que tiene no es suficiente. Y yo debo empezar a formar glucosa. ¿Ya? Y acá dice, las reservas se agotan en 12 a 18 horas. Sí, pues, pero para iniciar a formar glucosa, yo no tengo que esperar que terminen las 18 horas. Ya antes se activó los mecanismos de gluconeogénesis. Y por eso que de esa manera se compensa mucho mejor los niveles de glucosa. Las enzimas que participan para la síntesis y la degradación son fundamentales en esto. No es posible que yo pueda tener síntesis si no tengo estas enzimas. Y tampoco es posible si no tengo estas enzimas. Ustedes graben esta enzima de acá, glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima es justamente la enzima que no tiene el músculo. Y como no tiene el músculo esta enzima, no puede liberar a esa glucosa que está unido al fósforo. Y como sigue unido al fósforo, no puede salir de la célula. Recuerden, doctores, cuando yo les hablaba en las clases introductorias y les decía, la glucosa, una vez que ingresa, para que no salga, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? La fosforilación. Y la exoquinasa y la glucoquinasa se encargaban de fosforilar la célula a la glucosa para que no salga de la célula. Pero una vez que ya está adentro, se producen los diversos eventos relacionados a la degradación del glucógeno. Se degrada con una fosforilasa, se sigue liberando, hay una desramificación, aparece una mutasa, porque inicialmente estaba como glucosa 1,6-fosfatasa, una glucosa 1,6-fosfato, y eso
por intermedio de esta fosfoglucomutasa, se convierte en glucosa 6-fosfato. Pero al no tener esta glucosa 6-fosfatasa, se queda como glucosa 6-fosfato. Y como glucosa 6-fosfato no sale del músculo. Y como no sale del músculo, no es posible que el músculo contribuya en nivelar la glucosa sanguínea. Cosa que, en el caso del hígado, ahí sí existe esto. Por eso que el hígado, una vez que ya tengo la glucosa 6-fosfata, la glucosa 6-fosfato, utilizo la glucosa 6-fosfatasa para liberar la glucosa y de esa manera sale a la circulación. Se trata, y es cuestión en este caso, de enzimas. Uno tiene, el otro no lo tiene. Ese es todo el circuito que finalmente vamos a intentar visualizarlos, pero que finalmente nos ayuda a entender porque estamos viendo las dos rutas. Por un lado, la glucógenogénesis. Si voy a hablar de glucógenogénesis, empiezo en la glucosa. Es obviamente, para formar glucógeno yo necesito glucosa. Aquí tengo mi glucosa 6-fosfato, que es mi primera producto que voy a tener. Esto va a ser cambiado por una glucomutasa, que es una mutasa que va a cambiar la posición del fosfato 6 al fosfato 1 y tengo la glucosa 1-fosfato. Y aquí es donde se asocia esta molécula, el uridín trifosfato. Y aquí es donde aparece mi primer producto asociado al uridín, que es el uridín difosfato glucosa. Esto puede ir a una ruta metabólica también importante que se llama la vía del ácido urónico. Pero si sigo mi proceso, aquí viene la enzima que se llama la glucógeno-sintetasa. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a unir la glucosa a la glucosa existente y se va a liberar el uridín difosfato. ¿Ya? Se liberó el uridín difosfato y aquí empieza a crecer mi cadena de glucosa. Y como mis unidades de glucosa están en la posición 1,4, le pongo X en el sentido de que cada vez que llega una nueva glucosa, será X más 1, será luego X más 2, X más 3, dependiendo qué cantidad de glucosas ya se han juntado. No nos olvidemos, doctores, que este glucógeno es una molécula de glucosa que tiene miles de glucosas que en su constitución. Tiene miles de glucosas en su constitución. Por consiguiente, es una molécula muy grande. Y todas esas están unidos con estos dos enlaces, 1,4 y el 1,6. El 1,4 es la parte lineal y la ramificación es 1,6. Muy bien, ya tengo aquí el glucógeno y hemos visto cómo se generó la glucógenogénesis. Ahora lo que vamos a ver es cómo ocurren los eventos relacionados al glucógenolisis. Y ese glucógenolisis tiene que ver con empezar a fragmentar esta molécula inmensa en moléculas más pequeñas libres como glucosa. Para eso, ¿qué necesito? Una fosforilasa. Voy a liberar esas uniones y eso me va a permitir tener glucosa liberada por acción enzimática, en algunos casos desramificantes. Y voy a tener, ¿qué cosa? Esta molécula libre, esta glucosa 1-fosfato. Pero esta glucosa 1-fosfato necesita de una mutasa y esta fosfomutasa actúa en ambos sentidos, generando glucosa 1-fosfato o generando glucosa 6-fosfato. Y una vez que tengo esta glucosa 6-fosfato, fíjense acá, yo necesito una fosfatasa para generar glucosa. Esta fosfatasa no tiene el músculo, por eso se queda aquí. Para yo iniciar el proceso de formación de fosforilación de la glucosa, ¿qué necesito? Una glucoquinasa o también una hexoquinasa. ¿En presencia de quién? De ATP y en presencia de magnesio. Y así empezamos el proceso. Por un lado para formar y por otro lado para degradarlo. ¿Ya? Que es la forma como funcionan los eventos de glucogenogénesis o glucogenolisis. Vamos viendo, esto es el proceso en el proceso de la iniciación siempre necesitamos de la dieta. Si yo estoy hablando de glucogenogénesis, pues necesito, aquí estamos hablando de gluconeogénesis, pero si voy a hablar de glucogenogénesis, necesito glucosa.
Pero esta glucosa puede venir de mi dieta o puede venir de un evento que lo hemos aprendido en la clase anterior, que es de la gluconeogénesis, ¿no? Y voy a tener mi molécula básica, que es mi glucosa 6-fosfato. Por otra, como mencionamos hace un poquito, por una mutasa, fosfoglucomutasa, voy a permitir cambiar la posición del fosfato que está en la posición 6 y lo voy a pasar a la posición 1. Una vez que ya tengo la glucosa 6,1-fosfato, inicio mi proceso de incorporación a una molécula de la uridintrifosfato. Esta uridintrifosfato me va a generar una molécula intermediaria, que es la UDP-glucosa. El uridindifosfato con glucosa finalmente va a incorporarse a la molécula que ya existía, una glucosa que, vamos a ver, una molécula de glucosa que tenía 10 glucosas, 15, 40 glucosas, este N es un número cualquiera. A esa número cualquiera se va a incorporar una nueva glucosa. Y como se está incorporando una nueva, se vuelve en N+1. Y por el otro lado se libera la uridindifosfato. Aquí aparecerán las llamadas enzimas ramificantes para generar un nuevo enlace cuando ocurre la ramificación. Pero cuando hay elongación, son las cadenas lineales. Cuando hay ramificación, aparecerá en el enlace alfa 1,6. Veamos cómo es esta estructura del uridintrofosfato. Fíjense acá, esto es el uracilo, esto es un azúcar, y aquí yo tengo mis 3 moléculas de fosfato. ¿Ya? Esto es el uridintrofosfato. Aquí yo tengo mi molécula de glucosa y con un fósforo en la posición 1. ¿Ya? Muy bien. Cuando ocurre este evento, se va a unir esta molécula de glucosa, se va a unir aquí al uridín, pero ya no trifosfatado, sino difosfatado. Esta es la molécula, tengo la base nitrogenada, el uracilo, tengo el azúcar, que es una pentosa, tengo un fosfato, 2 fosfatos. Acá habían un fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos. El fosfato gamma ya no está, ya solamente queda el alfa y beta. Muy bien, una vez que se generó esto, aquí aparece una unión justamente entre los fosfatos de este azúcar, que es la pentosa, y el fosfato de este azúcar. Pero se eliminó, ¿qué se eliminó? Un pirofosfato. ¿De dónde nació un pirofosfato? Un fosfato de acá y un fosfato de acá. 2 fosfatos, pirofosfato. Y solamente quedaron este enlace. Esta es la molécula del UDP-glucosa. Veamos aquí, es lo mismo que antes lo estoy graficando, pero en un esquema diferente. Este es el uracilo, esta es la ribosa. Aquí tengo un fosfato, 2 fosfatos, y aquí tengo mi molécula de glucosa. Y justamente este es el UDP, uridín difosfato. Uridín se le llama todo esto de acá, uridín difosfato glucosa. Eso es la molécula. Entonces, en este proceso vamos a ver más o menos el esquema, cómo ocurre esta situación. Miren, aquí está la glucosa, acá están los fosfatos, acá está el azúcar, la pentosa, y acá está el uracilo. Todo esto de acá es justamente el UDP-glucosa. Todo esto de acá. Cuando va a ocurrir la síntesis de nuevas moléculas de glucógeno, el que se va a acoplar de todo esto, es justamente lo que está en un color diferente. ¿Y este color diferente qué cosa es? Glucosa. ¿El glucógeno qué es? Suma de glucosas. Muy bien. Esto era mi molécula inicial. Glucosa, glucosa y otras glucosas más. Pero a esta glucosa, a esta secuencia de glucosas, se va a acoplar esto de acá. Y ustedes van a ver que efectivamente el UDP se libera, acá se está liberando el UDP, y entre esta molécula de glucosa y esta molécula de glucosa se forma este enlace, 1-alfa,4. Y esta es la nueva molécula que se ha acoplado gracias al glucógeno sintasa.
Entonces, mi cadena sigue avanzando y aparecerá otra molécula que venga como una UDP glucosa y nuevamente esa glucosa se incorporará. Y vendrá otra UDP glucosa y nuevamente se incorporará esa nueva molécula en la cadena en crecimiento. Si nosotros vemos esto esquemáticamente, vamos viendo aquí dos escenarios. Por un lado, observo que esto de acá es mi glucógeno, una secuencia larga de glucosas, y en esta secuencia larga de glucosas voy a ver la posibilidad de cómo se generan los llamados enlaces asociados este, a un nuevo a una nueva ramificación, ¿ya? Yo tengo aquí, observen todo, esta es mi molécula, ¿correcto? Y más o menos acá se está intentando generar un punto de ramificación, y observen toda esta molécula de acá, ¿correcto? Esto se escinde, pero se va a juntar con esa molécula escindida en una posición nueva, en la posición alfa 1,6. Ya, y aquí empezó su punto de ramificación. Inicialmente la molécula lineal, pero aparece la enzima ramificante, y esa enzima ramificante va a coger fragmentos y lo va a reubicar en un enlace alfa 1,6. Veamos esto que es casi repetición del anterior, pero ya con inclusión de algunas hormonas que necesito también que lo tengan presente. Por este lado viene la insulina, por este viene el glucagón. Fíjense aquí, la insulina es importante, al igual que el glucagón, para estimular. El glucagón y la adrenalina estimulan al AMP cíclico. Si estimula el AMP cíclico, el AMP cíclico estimula a la fosforilasa. Y tenemos que entender por qué. Porque miren esta secuencia. Glucagón, adrenalina. La clase anterior le decía, ¿en qué circunstancias yo necesito adrenalina? Cuando yo necesito tener una actividad que por lo visto no lo había previsto, pero que sí lo iba a necesitar y necesitaba una actividad rápida y probablemente con un gasto de energía mayor. En clase anterior le decía, si tuviéramos que enfrentarnos frente a un grupo de probables pirañas que nos van a abordar, dos posibilidades: lo encaramos, lo afrontamos o nos escapamos, ¿no? Y al final siempre creo que la mejor opción es retirarnos, ¿no? Porque intentar enfrentarlos, por más que ustedes sean cinturón negro, no saben que pueden tener verduguillos o algún tipo de objeto punzocortante que nos puede severamente lastimar. Entonces, si yo tengo que escapar, yo necesito una dosis de adrenalina alto. ¿Qué es lo que hace la adrenalina? Lo que hace es estimula el AMP cíclico. ¿Para qué? Para que estimule a la fosforilasa. Y el AMP cíclico en forma adicional me está suprimiendo la actividad de la glucógeno sintetasa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Esta ruta que podría seguir ha sido anulada para que ya no siga formando más glucógeno. Y más bien, esta ruta de acá se activa ¿para qué? Para que se forme más glucosa. ¿Por qué? Porque mi músculo lo va a necesitar. Si voy a tener que correr y voy a tener que emprender una fuga y tengo que buscar un mejor refugio, yo necesito energía. ¿Y quién me lo está proporcionando? Justamente la dosis de adrenalina que, por un lado, me estimula el MP cíclico y esto estimula la fosforilasa, pero también de forma adicional me suprime a la glucógeno sintetasa. ¿Ya? Que es importante tomarlas en cuenta. ¿Ya? Esto de aquí nos va a ayudar más o menos a entender el proceso que es importante. Cuando ocurre actividad de la insulina, lo que hace la insulina es suprime al AMP cíclico. Y cuando suprime el AMP cíclico, lo que está suprimiendo es la actividad de la fosforilasa. Y además de eso, ya no puede actuar sobre la glucógeno sintetasa. Por consiguiente, el glucógeno sintetasa actúa y se forma más glucógeno.
¿Qué es lo que hace la insulina? Formar más glucógeno. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Tener disponibilidad de glucosa. ¿Qué es lo que hace la adrenalina? Tener disponibilidad de glucosa. ¿Ya? Que es importante ya relacionando este tipo de enzimas. Entonces, viendo este escenario, vamos a ir visualizando algunos aspectos que nos ayuden a entender qué cosas más podemos tratar de tenerlo en consideración para que finalmente tengamos una mejor opción. Veo aquí, tengo esta secuencia, centro activo. Esta es una estructura dimérica de la glucógeno fosforilasa. Y vuelvo atrás y digo, la fosforilasa es la que me genera glucosa. Entonces, yo voy a mi esquema y digo, sí, pues esto es importante. ¿Para qué? Para que esa estructura tan grande como el glucógeno, que tiene miles de glucosas, ubiquen un sitio donde se pueda romper los enlaces que lo mantienen unidos, los enlaces glucosídicos que lo mantienen unidos, y se pueda liberar la glucosa 1-fosfato. Y ese sitio justamente es el centro activo de esta enzima llamada glucógeno fosforilasa. Si yo voy a tener que romper estos enlaces, yo lo que voy a observar primero es que aquí hay una secuencia prolongada de glucosas con sus ramificaciones y tengo aquí la glucosa fosforilasa que va a liberar aproximadamente 8 glucosas 1-fosfato. Más o menos es la tendencia y la actividad que tiene la enzima. Una vez que se liberan y tengo en su forma 1-fosfato, necesito siempre la posibilidad de que exista grupos de estas glucosas que han sido liberadas que sean transferidas. Observemos aquí. Miren, para que más o menos tengamos una idea muy clara. Esta glucosa fosforilasa está liberando glucosas. ¿Pero de dónde? Observen aquí. Miren este esquema. Esta es la línea, el esquema lineal, donde los enlaces son alfa 1,4. Aquí yo tengo un enlace de una distinta, que es alfa 1,6, pero acá tengo alfa 1,4 y sigo y siguen siendo alfa 1,4. ¿Qué es lo que hace la glucosa fosforilasa? Va a romper estos enlaces de los puntos de ramificación. ¿Para qué? Para transferirlos, ¿no? Para transferirlos y de tal forma que yo tenga una opción diferente. Miren aquí, acá se liberan, yo tengo esta molécula y esta molécula de aquí, estas moléculas de aquí van a ser transferidas. ¿A dónde? A la línea de base y se transfieren aquí. Y una vez que se han transferido, aparece ya una liberación de la glucosa para tener la glucosa 1-fosfato. En este esquema ilustrativo estamos intentando ver las secuencias que está generando la glucosa fosforilasa, la transferasa para generar una glucosa. Veamos aquí también con esa misma secuencia donde hablamos de la fosforilasa, que es una degradación limitada, aproximadamente 5 reactivos de una rama y 3 de otra antes de que ocurra, antes del punto de ramificación. Los enlaces alfa no son susceptibles de la fosforilasa, importante detalle, ¿ya? O sea, aquí la fosforilasa no actúa, actúa en los otros lugares, de residuos de 5, de 3 residuos aproximadamente, ¿no? Y si yo observo acá y aquí se ha producido en este caso la ruptura de hidrólisis del enlace glucosídico y quedaron estos muy cercanos al punto de ramificación, la fosforilasa lo que hace es justamente eso, sacar esa parte de la estructura cercana al punto de ramificación y tener dentro de eso la liberación de residuos pequeños de glucosa 1-fosfato. Si vemos en este esquema, aquí ya vamos a hablar de la enzima desramificante, ¿no? Por un lado,
tengo la enzima transferasa que me va a permitir transferir estos grupos de glucosa a la línea de base. Los he transferido, ya tengo aquí, pero aquí tengo la zona que es punto de ramificación. Y es en este punto de ramificación donde actúan las enzimas desramificantes. Actúa, libera, se rompe este enlace glucosídico y ya tengo la glucosa liberada. Más o menos funciona de esa forma. Estos son ya un poquito esquemas ilustrativos en relación a, a cómo se va a degradar el glucógeno en la reserva, tanto en el músculo esquelético y en el hígado. Y vamos a ir viendo algunas características. Hemos mencionado que estas moléculas son unas moléculas muy grandes de N-glucosas. ¿De qué tamaño son esas N-glucosas? 100.000, 500, 20.000, 30.000. Son moléculas grandes, ¿no? Pero cada vez que yo tenga la posibilidad de generar una glucosa libre, de ese total empieza a disminuir de uno en uno. Veamos aquí cómo ocurre esta secuencia, porque esta es finalmente la que nos va a permitir. Yo tengo el producto principal, que es justamente lo que hemos tenido aquí. Ustedes observen acá, esta es la liberación de mi molécula. Pero para lo cual, veamos aquí cómo funciona esto de acá. Estos son enlaces alfa 1,4, alfa 1,4 y seguirá siendo alfa 1,4. Este es un enlace que se ha generado entre dos carbonos, el carbono 1 y el carbono 4. Acá está el 1 y acá está el 4. Muy bien, cuando se rompe esto de aquí, necesita que se ingrese un fosfato. ¿Y ese fosfato dónde se va a unir? En el sitio donde se ha roto ese enlace glucosídico. Y por eso que esta molécula adquiere la nominación de glucosa 1-fosfato. En esa posición 1, donde existía el enlace glucosídico con el carbono 4, ahí se acopla el fosfato. Por eso que está ingresando una molécula de fosfato. Ya tengo la molécula de fosfato, es esta de acá. Fíjense acá, es la glucosa 1-fosfato. Y aquí es donde viene la participación de la fosfoglucomutasa. ¿Qué es lo que hace esta fosfoglucomontasa? ¿El fósforo en qué posición está? En la posición 1. Lo que yo necesito es que no se quede en la posición 1, sino pase a la posición 6. Entonces, lo que va a ocurrir en este proceso, inicialmente ocurre un fosfato de la serina, que es parte de la fosfoglucomutasa, ingresa y se va a posicionar en la posición 6. En la posición 6 del carbono. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y acá está el carbono 6. Muy bien, en la posición 6 se incorpora. Y por eso es que aparece la glucosa 1,6 bifosfata. Bifosfatado. Pero en un segundo momento, este fosfato de la posición 1 nuevamente recupera esta fosfoglucomutasa y lo regresa a su posición original. Es lo que ha generado, que es el nuevo posicionamiento del fosfato dentro de la molécula de glucosa. Ya tengo mi glucosa 6-fosfato. Es así como actúa la fosfoglucomontasa. Entonces, estos enlaces en la glucogenólisis finalmente van a estar asociados a proceso de fosforilación, a actividad de una transferasa, activación de una enzima desramificante y con eso vamos a llegar a tener moléculas individuales de glucosa cuando se han roto los enlaces glucósidos respectivos. Pero esto es un proceso, y un proceso que se va dando de manera muy secuencial, ¿no? La fosforilación, que es importante, la lisis de los enlaces fosfatos que inicialmente se daban, la actividad de la transferasa, una enzima desramificante, y de esa manera consigo el producto final. Esta glucosa 6-fosfatasa es importante porque de aquí, utilizando esta enzima, glucosa 6-fosfatasa, voy a tener glucosa. Esto que está generando es la liberación de ese fosfato en la posición 6 y me deja solamente la glucosa sola. Esta enzima está presente en el hígado, pero está ausente en el músculo. Y por eso antes le decía cuán importante es saber que el músculo no puede generar glucosa porque no tiene esta enzima. No tiene la glucosa 6-fosfatasa. Por esa razón, el músculo no ofrece glucosa a la circulación. El único que ofrece eso es el hígado.
Vamos a ver la regulación de esto y vamos a intentar graficarlos en estos esquemas que nos ayuden a entender cómo está ocurriendo estos eventos. En el músculo, no nos olvidemos que actúa la epinefrina. La epinefrina tiene un receptor, ¿no? Ese receptor va a permitir que finalmente interactúe con la proteína G de membrana y me active a la adenilciclasa. Esta adenilciclasa va a generar mayor actividad del AMP cíclico. ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico? Es importante, si hacemos un poquito de referencia, decíamos que el AMP cíclico, miren este esquema que no se pueden olvidar, este esquema, ¿qué es lo que hace? Activa esta enzima. AMP cíclico activo, activa esta enzima. Y es como así inicia la degradación. Entonces, eso es la parte que no podemos dejar de recordar, ¿no? Y la activación de la fosforilasa, ¿no? La fosforilasa normalmente está en forma inactiva. Esta es la enzima inactiva de la fosforilasa. Pero esta fosforilasa tiene que activarse. Quien va a ayudar a que se active justamente es el AMP cíclico. Pero este AMP cíclico va a tener relación con quién? Con proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico. Quiere decir, aumenta el AMP cíclico y va a permitir que esas proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico activen a la fosforilasa B y lo pongan de forma activa. Esta actividad de esta fosforilasa B quinasa va a permitir que esta otra enzima, que también está inactiva, se active, produciendo incremento de la degradación de las moléculas que constituyen el glucógeno. Es la forma como se activa. Estas rutas, regulación metabólica, regulación de la glucogénesis, siempre van a estar asociados a cómo es el mecanismo de acción en relación a la glucógeno fosforilasa, que es la enzima que regula y también regula a otros mediante otros mecanismos. Uno, a través de regulación por modificación covalente, es lo que se reconoce como cascada de fosforilaciones, y otro es a través de una regulación alostérica, como en el caso del músculo, por la activación del AMP cíclico, que activa la fosforilasa B, y en el hígado, básicamente, la glucosa es la que va a generar un efecto desactivador. O sea, siempre dependiendo de qué órgano estamos hablando, va a ser que en uno de ellos el factor alostérico está asociado al MP y en el otro el factor alostérico está asociado al hígado, la glucosa al hígado. Entonces, esto es la forma como se regula los mecanismos relacionados a la actividad relacionada al glucógeno. Decíamos que solamente el músculo utiliza su reserva de glucógeno para sus propios objetivos de generar contracción, mientras el hígado sí cumple otras funciones, dentro de las cuales mantener el nivel constante de glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que hace el hígado? Exporta hacia afuera para que el nivel de glucosa no empiece a descender. Antes mencionábamos, la adrenalina tiene un receptor y este receptor está asociado a proteínas de membrana, en este caso la proteína G, y ustedes ya conocen muy bien que la proteína G tiene 3 unidades, alfa, beta, gamma, y justamente una de sus unidades va a permitir activar a la adenilatoxiclasa, y el objetivo de activar la adenilatoxiclasa es que se forme más AMP cíclico. El hecho de que se forme AMP cíclico va a permitir activar las proteínas quinasas inactivas dependientes de AMP cíclico y lo van a activar. Eso va a permitir que fosforilasas, quinasas inactivas se activen con el único propósito de ¿qué? De que el glucógeno empiece a ser hidrolizado y se genere la glucosa 1-fosfato. Esto también es un esquema muy parecido al anterior, donde solamente intento hacer hincapié lo que podría significar esta asociación de epinefrina y glucagón en relación a su receptor. Pero hemos mencionado que el receptor está siempre involucrado a proteínas G. Ese receptor
activa la estructura de la proteína G y eso va a permitir que la adenosiclasa se active. Esa adenosiclasa activada me va a permitir transformar el ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico se incrementa y al incrementarse va a permitir activar las proteínas quinasas inactivas y las va a activar en proteasas quinasas activas. Una situación interesante es la acción de la insulina. La insulina inactiva esto, pero en una situación donde la necesidad de tener glucosa es importante, la insulina no se está produciendo. Por consiguiente, no hay forma de que inactive esto. Pero si tengo una comida copiosa de mucha cantidad de carbohidratos, la insulina va a estar aumentada y eso lo va a activar. ¿Para qué? Para que no ocurra este mecanismo de fraccionamiento del glucógeno. Más bien por el contrario, se active y se forme glucógeno. Pero en este caso estamos viendo en ausencia de insulina y se va generando estas activaciones y van a permitir que a través de esto el glucógeno que estaba almacenado empiece a liberarse, empiece a liberar glucógeno, glucosa 1-fosfato, de tal forma que cada vez tengamos menos cantidad de glucógeno en reserva de glucosa. Y lo mismo va a estar ocurriendo, pero en sentido inverso cuando tengamos la necesidad de formar glucógeno. Cuando el glucógeno está asociado al uridínico glucosa y la glucosa finalmente se va a sumar y va a formar glucógeno. Esto es lo que normalmente ocurre cuando hay estimulación de la insulina. La insulina lo que hace es estimula este proceso y me va a generar que la glucógeno sintetasa se active. Inicialmente estaba en su forma inactiva y aquí en presencia de la insulina se activa y empieza a sintetizar cada vez más glucógeno. Regulación del metabolismo del glucógeno en el estrés. El efecto es la adrenalina. Cuando hay escasez, el efecto es a base de glucagón y cuando hay abundancia es por efecto de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Porque al final de cuentas es importante un poquito desmenuzar estos conceptos. Estoy hablando del glucógeno y digo estrés. Estrés. Hoy hay un terremoto ahorita y cada uno de nosotros está en su respectivo ambiente. La primera sacudida lo soportamos, segunda sacudida más intensa, ya nos ponemos en alerta. Tercera sacudida es cada vez más intensa. Veo que, wow, que se cayó, no sé, un adorno que tenemos ahí en alguno de los espacios de la casa, ya nos genera una sensación muy grande de tensión, estrés. Y el estrés se acompaña de incremento de la cantidad de adrenalina. Y la adrenalina, ¿qué es lo que hace? Aumenta el latido del corazón y ustedes van sintiendo palpitaciones importantes, empiezan a tener una respiración más acelerada, se ponen en alerta, los papis que estaban durmiendo se levantan, el perro empieza a ladrar. Significa estrés. Pero como se está generando estrés, ¿eso tiene que ver con qué? Tengo que utilizar mi reserva para tener una respuesta. Si estoy en el 10º piso de un edificio, yo sé que no puedo usar el ascensor y tengo que bajar por las escaleras. Son 10 pisos. Yo necesito energía para bajar los 10 pisos. Y la adrenalina es el primer recurso que me otorga. ¿Para qué? Para que tener disponibilidad de glucosa partiendo de mi glucógeno. Cuando hay escasez, finalmente aquí justamente es importante el escenario que va a tener el glucagón. Cuando decimos escasez, ¿a qué nos estamos refiriendo? Se supone que nos estamos refiriendo a escasez de qué? De la fuente de energía, ¿no? Yo tengo glucosa en poca cantidad. ¿Quién se va a activar? Va a ser el glucagón. El glucagón me va a seguir sacando de las reservas, pero también me va a ayudar a estimular la vía de la gluconeogénesis. Por consiguiente, ¿para qué? Para elevar mi nivel de glucosa disponible. Pero si he comido suficiente en abundancia y estoy tranquilo, tengo gran cantidad de glucosa y es ahí donde la insulina hace su efecto.
empezando a distribuir, empezando a guardar, empezando a almacenar en forma de glucógeno en el hígado, en el músculo, y de pasadita también lleva como destino, también como reserva adipocítica. O sea, los carbohidratos lo puede transformar, estimular para que se transformen en ácidos grasos y al final lo lleva al hepatocito para que guarde como reserva energética. Todo esto está ocurriendo en esta regulación del metabolismo del glucógeno. Y ustedes saben muy bien que cada una de estas diferentes hormonas tiene su receptor. El glucagón tiene su receptor, la adrenalina tiene su receptor. Y aquí justamente están las llamadas proteínas asociadas a hormonas proteína G dependientes. Y esta, la adrenalina y el glucagón, son proteína G dependientes. Entonces, aquí esta proteína G, que está en su forma GS, esta tiene tres formas diferentes, pero una vez que hacen conexión, lo que va a hacer es, va a permitir activar. ¿A quién? A la adenosiclasa. ¿Quién está activando? Glucagón, que hizo conexión con su receptor, y su receptor hizo conexión con la proteína G, y la proteína G está activando a la adenosiclasa. Por otro lado, la adrenalina está haciendo lo mismo. Con su receptor, activa la proteína G, y esta activa ¿a quién? A la adenosiclasa. La adenosiclasa, ¿qué es lo que hace? Hace que el ATP se transforme en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a tener un estímulo positivo. ¿Para qué? Para que el glucógeno se degrade. Y va a tener un efecto negativo. ¿Para qué? Para que el UDP glucosa siga formando glucógeno. ¿Ya? O sea, aquí está suprimiendo ¿a quién? A la glucógeno sintetasa. Y aquí está estimulando ¿a quién? A la fosforilasa. Entonces, eso como resultado voy a tener glucosa, y la glucosa sale fuera de la célula. Si estuvimos hablando ¿de quién? De un hepatocito. Si estamos hablando del músculo, de la fibra muscular, no sale. ¿Por qué? Porque este último paso de glucosa 6-fosfato a glucosa no se da, porque no hay esta enzima que pueda generar esto. Esto, por ejemplo, es la regulación de la glucogenólisis hepática, ¿no? Adrenalina, acá tengo la misma secuencia. Tengo, la adrenalina tiene dos tipos de receptores: los receptores beta, receptores alfa. Los receptores beta incrementan la producción de AMP cíclico, pero los receptores alfa están asociados al inositol 3-fosfato, que va a hacer conexión con el calcio y va a también generar una degradación del glucógeno. El objetivo, formar glucosa. En una célula hepática, la glucosa sale de su célula. En el caso de la adrenalina, ya hemos mencionado que también tiene su receptor. Este receptor interactúa con la proteína G. La adenosiclasa finalmente va a generar mayor incremento de AMP cíclico. Es lo que normalmente está ocurriendo por estimulación de adrenalina. Una vez que yo tengo la formación del AMP cíclico, hemos mencionado que este AMP cíclico activaba a un grupo de proteínas llamadas proteínas sinasas dependientes de AMP cíclico, y los activaba. Y una vez que están activados, esto va a cumplir un rol importante para que exista movilización de calcio y activación de otras enzimas fosforilasas y sinasas sensibles como calcio calmodulina. Aquí ya tengo el efecto de la adrenalina, segundo efecto en relación a la proteína sinasa activada. Ya tengo la proteína sinasa activada y observo qué está ocurriendo en relación a la glucógeno sintetasa B. Aquí justamente va a ocurrir inactivación. Miren, aquí dos detalles importantes. Tengo el ATP, que se forma ADP y libera el fosfato. Yo tengo proteína fosfatasa 1, que está inactiva, y cuando esta proteína fosfatasa 1 está inactiva, esta glucógeno sintetasa se activa para formar ¿qué cosa? Glucógeno sintetasa. Pero esto es dependiente justamente de todo esto que se llama proteínas sinasas dependientes de AMP cíclico. La actividad de la glucógeno sintetasa depende de que ésta sea desfosforilada. ¿Ya? Es importante esto. La glucógeno sintetasa funciona siempre y cuando lo desfosforilen.
Si es que no lo desfosforilan, sigue siendo inactiva. ¿Ya? Al mismo tiempo que se activa la otra parte, que es la fosforilasa, ¿no? Y se desactiva la sintetasa. Es la única forma de que finalmente tengamos glucosa disponible. No pueden estar las dos rutas que son antagónicas activas. Una se activa y la otra tendrá que desactivarse. Al revés, si es que necesitamos formar glucógeno, pues la fosforilasa tendrá que estar inactiva y tendrá que estar activa la glucógeno sintetasa. Un tercer efecto es en la proteína sinasa activada. Estas proteínas sinasas siguen siendo dependientes de AMP cíclico. Cuando ocurre una catalización de la fosforilación de la proteína del tipo inhibidor 1, esta proteína va a bloquear ¿a quién? A esta enzima que se encargaba de las desfosforilaciones. Lo que estamos consiguiendo con esto es que la vía de la glucogenogénesis no se active. Esto va a garantizar que ocurra la glucogenólisis, ¿ya? Inhibiendo a la glucogenogénesis. Entonces, es importante ese detalle en relación a los eventos que están asociados al control. Cuando esta fosforilasa está activa, por aumento de calcio se inicia la contracción muscular. Recuerden muchísimo, para que ocurra la contracción muscular necesito varios eventos. Uno, primero, un potencial de acción que lleve el mensaje de la despolarización de la membrana, llega al retículo sarcoplásmico, el retículo sarcoplásmico libera el calcio y el calcio liberado se va a posicionar a nivel de la troponina en su fracción C, que va a permitir que la actina y la miosina interactúen y se produzca el deslizamiento y con ello el acortamiento de la fibra muscular. Eso es importante, pero para eso yo necesito tener glucosa disponible. Y por eso que estas actividades de la fosforilasa sinasa están inactivas por este proceso de incremento de calcio. Esto, en relación al glucógeno, decíamos cuán importante es la activación de esta enzima que es la glucógeno fosforilasa activa. Y solamente con esas características el glucógeno va perdiendo una glucosa y ya tengo esa glucosa disponible. Y por una mutasa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Pero cuando ya tengo una fosfatasa, esa glucosa 6-fosfato se libera de su fósforo y sale como glucosa a la circulación. Pero esto de aquí, si yo necesito solamente para energía, ya no necesito que la glucosa 1-fosfato pase a glucosa 6-fosfato. Ya, es importante esto porque eso incluso me ahorra ATP. Porque recuerden que de glucosa 6-fosfato para que pase a fructosa o 1,6-difosfato, necesito una molécula de ATP. En cambio, esto de aquí ya limitaría el consumo de una molécula de glucosa adicional. Entonces, esto es en relación a la activación de la glucógeno fosforilasa simultáneo a la inactivación de la glucógeno sintetasa. Hemos mencionado que en todos estos procesos, si no tengo activación de uno de ellos y la inactivación del otro, el proceso no se da. Si yo tuviera aquí activación de la glucógeno fosforilasa y tuviera activación de la glucógeno sintetasa, este mecanismo no funcionaría y no nos serviría para nada. Porque no puede ser que se está degradando por acá y por este lado se esté formando. En conclusión, entro a un círculo vicioso donde yo no voy a poder utilizar la glucosa disponible. Por eso que es importante que la activación de una de las enzimas necesariamente me debe generar inactivación de la enzima contraria. Y al revés, si esta se activa, la otra tiene que estar desactivada. ¿Ya? Para que realmente cumpla el rol que debe cumplir. Ya hemos mencionado en relación a la adrenalina o epinefrina, que es lo mismo, al hablar de adrenalina o epinefrina, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ambos son catecolaminas que son reconocidas con ambos nombres. Su receptor, proteína G, anelciclasa, sigue el proceso, se forma AMP cíclico, se forman la activación de proteínas
proteína quinasas dependientes de AMP cíclico, y van a seguir todo este proceso y el objetivo es formar glucosa 1-fosfato. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta glucosa 1-fosfato? Ir a la vía de la glicólisis o en su defecto a través de una mutasa formar glucosa 6-fosfato y después de eso una fosforilasa y formar glucosa y salir a la circulación. ¿Por qué? Porque solamente mi glóbulo rojo vive con glucosa y nada más. No hay ningún otro elemento que le sirva como fuente energética al glóbulo rojo. Por consiguiente, tiene que llegar sí o sí glucosa. El glóbulo rojo es glucosa dependiente. No tiene otro carbohidrato que pueda suplir sus necesidades energéticas. Por consiguiente, esa puede ser única opción para que la glucosa que se está formando en el hígado pueda salir y seguir suministrando glucosa a células dependientes de glucosa. El glucagón en el ayuno, cuando hay hipoglicemia, esta es la que va a provocar la producción de glucagón, que va a permitir del páncreas que se libere. El hígado va a responder activando la adenosiclasa y esto va a generar aumento del AMP cíclico. Van a activar la proteína sinasa, van a activar fosforilasa sinasa, glucógeno fosforilasa y van de todas maneras inhibir al 1-fosfato, al inhibir 1-fosfato para que la glucógeno sintetasa no sea activada. Activando a esta proteína, están desactivando a la glucógeno sintetasa. Y esto va a permitir que se exporte glucosa al hígado. La insulina va a tener un efecto totalmente contrario. Se va a generar activación de la fosfodiesterasa. Tengo la insulina, su receptor va a estimular a la fosfodiesterasa y eso lo que va a hacer es, va a impedir que se siga produciendo AMP cíclico y el AMP cíclico producido lo va a transformar en 5-AMP. Con esto va a bloquear a todas las fosforilasas dependientes de AMP cíclico. La hiperglicemia provoca liberación de insulina, se activa la fosfodiesterasa que convierte el AMP cíclico en 5'-AMP, impidiendo la activación de las proteínas fosfatasas dependientes de AMP cíclico. Es lo que está ocurriendo. Insulina, su receptor de insulina, se produce una cascada de señalizaciones mediante quinasas. Esa cascada va a permitir dos cositas. Uno, que se inactiven las enzimas asociadas a las fosforilasas, pero va a activar a la glucógeno sintetasa y de esa manera va a empezar a sumar glucosa al glucógeno existente. Si vemos una secuenciación, pues, ¿qué es lo que hace la insulina? Va a permitir, cuando interactúa con su receptor, lo que hace es que los GLUT4 que están dentro de la célula migren a la superficie. Al migrar a la superficie, van a expresar los GLUT4 y por ahí va a ingresar la glucosa. De esa manera va a tener disponibilidad de glucosa. ¿Quiénes? Las células dependientes de insulina. Y digo dependientes de insulina porque no todas las células van a usar el GLUT4 para ingresar su glucosa. Básicamente la insulina permite la expresión del GLUT4 en la superficie de la célula con el único propósito de que esta interacción de insulina con su receptor incrementen el calcio intracelular y de esa manera estos receptores que están dentro se lleguen hasta la superficie de la membrana, se acoplen a la membrana y expresen los GLUT4 para que la glucosa ingrese. Y aquí estamos viendo que por los GLUT4 están ingresando. Es la función que hace la insulina. También va a favorecer la inactivación de algunos inhibidores que inhibían ¿a quién? A la glucógeno sintetasa. De tal forma que la glucógeno sintetasa se activa y va a permitir que la iniciación de los eventos relacionados a la glucógenogénesis
se inicie. Entonces se bloquea los efectos de la fosforilación, desciende la presencia de este inhibidor por acción de la insulina y va a permitir que la proteína fosfatasa 1 se permita y ejecute la desfosforilación ¿de quién? De la glucógeno sintetasa. Hemos dicho que la desfosforilación de la glucógeno sintetasa es la que va a permitir la activación de esta glucógeno sintetasa. Entonces, la insulina va a generar este tipo de eventos. ¿Ya? Objetivo de todo esto es que se inicie la activación de la glucógeno sintetasa para la producción de glucógeno. Y de tal forma que las enzimas dependientes de proteinsinasas, dependientes de AMP cíclico, se vean frenadas y no ocurre esta ruta de aquí. En este pequeño gráfico vamos viendo la ilustración. Tengo el glucógeno sintetasa. Cuando yo tengo necesidad de formar glucógeno y tengo insulina, finalmente los eventos asociados a la supresión de la glucógeno sintetasa se van a limitar, se van a inhibir y eso va a permitir que se genere activación de la glucógeno sintetasa y se produzca glucógeno. Es un dato que es importante. Y por otro lado, las enzimas que se encargan de la degradación del glucógeno van a ser suprimidas cuando la acción de la insulina está presente, de tal forma que la fosforilasa a nivel de la actividad sobre el glucógeno no va a ser favorecida por presencia de la insulina. Veamos esto en un esquema adicional en relación a órganos ya sensibles a esta interacción hormonal. Tengo mi páncreas y mi páncreas produce dos importantes hormonas, la insulina y el glucagón. Tengo, en este caso, el hígado. ¿Ya? Y por otro lado, tengo la fibra muscular. Muy bien. Y todas las hormonas llegan a los vasos sanguíneos. Acá está la sangre. Muy bien. La insulina, cuando tiene que actuar a nivel muscular o cuando tiene que actuar a nivel hepático, va generando algunos eventos importantes. Primero, si yo tengo glucosa importante, mi insulina me va a ayudar a formar glucógeno. Mi glucosa es importante para el funcionamiento de mi fibra muscular, sí, pues, porque esta glucosa se va a transformar en piruvato, va a seguir toda la secuencia de la cascada reactiva de la glucosa hasta formar CO2, pero el exceso de glucosa se va almacenando como glucógeno. ¿Ya? Estimula la formación de glucosa y también la utilización de la glucosa. A nivel hepático, ¿qué va a ocurrir? Tengo a nivel hepático, llega y hay glucosa, y mi glucosa va a generar glucógeno hepático. Pero también puedo utilizar la glucosa para otros, sí, también puedo. Pero normalmente cuando yo tengo esta opción, voy a tener la posibilidad de guardar como fuente de reserva. Pero, ¿qué ocurre cuando es el páncreas el que finalmente está produciendo glucagón? El glucagón lo que va a hacer es estimular la hidrólisis de las moléculas guardadas en el hígado en forma de glucógeno. Se hidroliza y va generando glucosa. Pero también, ¿qué es lo que hace? Partiendo de sustancias muy pequeñas, distintas a los carbohidratos, como en el caso del piruvato o el lactato, va a empezar a formar glucosa. El hígado decíamos que tenía la glucosa 6-fosfatasa. Esa enzima que existe acá permite que la glucosa que se ha generado como consecuencia de la degradación del glucógeno pueda salir a la circulación y esta puede incluso ser la misma glucosa que puede llegar hasta el hígado porque el hígado no, perdón, que puede llegar al músculo porque el músculo no tiene la enzima que hemos mencionado.
Hay varias enfermedades relacionadas al almacenamiento defectuoso de glucógeno. ¿Y esto por qué? Porque hay enzimas que finalmente están afectadas en eso. Eh, Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Bone-Jerk. Esta enfermedad de Bone-Jerk está asociada a esta deficiencia, de la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa. Recuerden, doctores, la glucosa 6-fosfatasa para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a esta enzima la glucosa sale del hígado a la circulación. Si es que esta enzima no está allí, el hígado se va a comportar exactamente igual. ¿A quién? Se va a comportar exactamente igual al músculo, porque el músculo no tiene esto. Y como no tiene, no va a poder llevar glucosa a la circulación. ¿Qué es lo que finalmente va a ocurrir como consecuencia de esto? Se va a acumular en el hígado y en el riñón exceso de glucógeno. Y como consecuencia de eso va a producir hipoglicemia, porque no le estamos ayudando a que la glucosa se preserve. Y como consecuencia de eso voy a tener lactacidosis, cetosis y también voy a tener hiperlipemia. ¿Por qué? Porque como no hay glucosa, pues ¿qué es lo que va a salir para intentar compensar eso? El ácido graso. ¿Y el ácido graso qué es lo que va a aumentar? Cuerpos cetónicos. ¿Esto qué cosa va a generar? Disminución del pH y por incremento de la lactato, lactoacidosis, aumento de grasas, cuerpos cetónicos, hipoglicemia, y todo por deficiencia de esta glucosa 6-fosfatasa. Entonces, resulta siendo importante, doctores, que sí tengamos en cuenta algunos detalles. Hay enfermedades, y por cierto, esas son enfermedades raras, no son frecuentes, pero sí es importante recordarlos que sí existen, ¿no? Como la enfermedad de Pompe, que es otra enfermedad asociada a deficiencia del lisosoma en la hidrólisis del enlace 1,4 y también en los enlaces 1,6 de este tipo de glucosidasa. Todos estos de acá son nombres de probables descriptores de la primera enfermedad y se conocen pues como las enfermedades asociadas al depósito de glucógeno. Ahí está el tipo 0, tipo 1, 2, 3, en total 5 tipos. En total son 6 porque con el tipo 1 completan los 6 tipos de glucogenosis. Glucogenosis por defectos enzimáticos y acumulación de glucógeno. Aquí, el de tipo 0 es deficiencia de glucógeno sintasa. Acá quiere decir que no se puede almacenar glucógeno porque no hay esta enzima. ¿Esto que me lleva? Hipoglicemia, hipercetonemia. También se acompaña a muerte temprana. Y aquí hay otras secuencias adicionales de otras enfermedades asociadas a depósito de glucógeno, pero siempre con una particular enzima que finalmente es la que está mostrándose y está apareciendo como el factor defectuoso. Vamos a hablar una cosa rápida de fibras dietéticas para que ustedes completen su secuencia de actividades de esta parte del curso. Hay polisacáridos de la dieta que realmente este concepto parece contradictorio. Polisacáridos de la dieta, que no son polisacáridos. Aquí lo que realmente están intentando decir que no son polisacáridos digeribles, ¿ya? Fibra dietética son polisacáridos no digeribles, ¿no? Y de todas maneras, hay algunos que van a tener algunas características diferenciadas, pero que son resistentes a la hidrólisis, porque nosotros no tenemos las enzimas que puedan digerirlos. Estas enzimas que normalmente degradan a la celulosa es la llamada celulasa, ¿no? La celulosa es degradado por la celulasa. Y aquí hay un detalle que es importante. ¿La celulosa qué es? También es un polímero de glucosa, es puro glucosa, con la única diferencia de que los enlaces de la celulosa ya no son alfa 1,4, son beta 1,4. La única diferencia es la posición del enlace, nada más.
Y esa posición del enlace hace que nuestras enzimas que nosotros tenemos, como la alfa-tialina, la milasa pancreática, no actúen sobre este enzima, sobre este polisacario, que es la celulosa. En cambio, los rumiantes sí tienen esta enzima. Y por eso que ellos, su consumo son los forrajes, que son pastos secos, que probablemente lo guardaron hace un año, y en época de invierno, cuando los pastizales están totalmente cubiertos por las nevadas o las heladas, pues sacan allí y con eso empiezan a suministrarles sus alimentos. Y ellos sí pueden utilizar esa glucosa y lo utilizan para todos sus requerimientos. Acá el ser humano no tiene celulosa, ¿ya? Es un error tipográfico. Los animales vivos sí lo tienen, algunas fibras son degradadas por bacterias intestinales, también es verdad. Estos son probablemente la variedad de fibras que nosotros pudiéramos tener en la dieta. Generalmente están en los vegetales, están también en los granos, ¿no? Están en algunas verduras que son importantes, pero también están en algunas frutas. Entonces yo puedo tener un alimento variado y con eso tratar en lo posible de mejorar mi sistema de ingesta de fibras, ¿no? Consumir verduras, consumir frutas, consumir alimentos integrales, consumir semillas. Todo esto de acá hace que mi dieta sí tenga un componente de fibra adecuado. Entonces, los diversos hidratos de carbono y la lignina, estos son eh, productos que no son digeribles y son resistentes a las hidrólisis por enzimas digestivas. Y esto de acá tiene básicamente su razón en el tipo de enlaces que tienen en su estructura molecular. También estos alimentos pueden tener actividad fermentativa, pero no por nosotros mismos, sino por la flora bacteriana que nosotros tenemos a nivel colónico. La fermentación de las bacterias finalmente me van a llevar a producir varias sustancias. Dentro de eso, el metano, tenemos el acetato, butirato, propionato, que son productos finales de la fermentación bacteriana. El butirato es una sustancia muy interesante porque es una de las fuentes de energía muy importante que se va a generar a nivel colónica y que va a ser aprovechada en varios procesos que normalmente se pueden generar a nivel de esa parte del tracto digestivo. Los polisacarios, que no son el almidón, tenemos a la celulosa, a las betoglucanos que se encuentran en los vegetales, la hemicelulosa, también tenemos las pectinas, las gomas, mucílagos, que son un grupo importante de moléculas que no son asociados al almidón. Estos polisacarios son polímeros de carbohidratos que contienen al menos 20 residuos monosacarios. La celulosa sí tiene muchísimo, los otros probablemente de menor cuantía, pero finalmente sí tienen importante número de residuos de monosacarios. El almidón digerido y absorbido en el intestino delgado es un polisacario denominado polisacario no almidón para aquellos que llegan al colon y poseen efectos fisiológicos dentro de la fibra. Estos son los que finalmente pueden ser relativamente importantes y se pueden observar en diferentes tipos de alimentos. Estos son resistentes a la hidrólisis en las partes superiores del tracto digestivo. Voy a tener los fructooligosacarios que, como los lébanos y la inulina, que van a estar unos asociados a bacterias, otros en algunos alimentos. Voy a tener los galacto-oligosacarios que se encuentran en la leche, legumbres, los oligosacarios en frutas, verduras, miel, estos somato-oligosacarios que están en la soya, en la miel. Pero de todos ellos, doctores, resulta siendo importante recordar que estas fibras se clasifican en solubles e insolubles. Los que son solubles son las gomas, pectinas, mucílagos. Las hemicelulosas generalmente están involucrados dentro de los grupos insolubles como la celulosa y la lignina. ¿Por qué estos detalles importantes? Porque el tipo de fibras que finalmente podemos tener como parte de la dieta es la que nos va a ayudar mucho a que la materia fecal no se haga tan sólida, ¿no? El solo hecho de no tener fibras en la dieta, la materia fecal
se hace mucho más sólida, porque estas fibras atraen agua y al atraer agua hace que la materia fecal no se consolide ni se solidifique de manera muy importante. Entonces, dentro de todos los alimentos vamos a tener muchos de ellos y están en este listado los diferentes alimentos que finalmente tienen mayor de 2 gramos por cada 100 gramos de alimento que se está considerando. Y tenemos una lista larga de alimentos. Estos son alimentos ya que no tienen fibra. O sea, si mi dieta está básicamente en base de esto, con toda seguridad es muy probable que voy a tener problemas de estreñimiento. Leche y derivados no tienen fibras. Huevos tampoco, carne tampoco, azúcar, grasas. Todos estos de acá son libres de fibras. ¿Necesitamos de nuestra dieta consumir verduras? Sí, porque ahí encontramos las fibras. Ahí está la celulosa. Ese es un polisacárido no absorbible. Al no ser absorbible, forma materia fecal. Al formar materia fecal, atrae moléculas de agua y evita que la materia fecal a nivel del colon pierda el líquido, se endurezca demasiado y después sea muy difícil de evacuar. Ingesta recomendada de fibras, 25 a 30 gramos por día. Más o menos esta es la relación de solubles con insolubles, 3 a 1. Dependiendo de la edad siempre hay que asociarlo a más 5 para más o menos tener una idea de la cantidad de gramos de fibra por día que finalmente quiero yo consumir. Eso va a ser dependiente del grupo etario a la cual finalmente estamos intentando relacionarlos. Pero para los adultos estamos hablando de 25 a 30 gramos por día. Estos ya ustedes lo conocen, probablemente muchos de ustedes lo consumen, son los panes integrales que intentan agregar mayor contenido de fibras para que la persona que lo consuma tenga lo suficiente y no tenga la limitación de la dificultad de poder evacuar en forma adecuada. Ya. Además de esto, las fibras, si nosotros consumimos, una de las características es también, si yo consumo bastante fibras, por eso que siempre cuando hablamos de las personas que desean bajar de peso, le decimos, caramba, o tomas líquido o consumes bastante verduras, porque las verduras tienen fibra y me inducen a la saciedad, ¿no? Además de eso, van a generar una interfase acuoso-intestinal que nos va a ayudar a permitir tener una posibilidad de integrar algunos nutrientes que se expanden en esta interfase, donde vamos a tener mayor absorción de nutrientes y vamos a tener la fermentación de la acción microbiana colónica para proteger la barrera intestinal. Todo esto de acá es parte de las propiedades asociadas a la fibra, a las fibras insolubles, donde hay captación de agua, elevación de resistencia y todo lo demás. Y todo esto de acá tiene un propósito, diríamos, no uno, sino varios propósitos en relación a mejorar la captación de agua, elevar la resistencia a la digestión microbiana, incrementar el volumen y reducir la consistencia de las deposiciones, incrementar el diámetro luminal del colon y reducir su presión intraluminal, acelerar el tránsito intestinal y también actúa como absorción de quimiotóxicos y cancerígenos. Entonces tiene mucha utilidad, hay que usarla, hay que consumirla porque tiene ventajas sobre nuestro sistema de salud. Se ha podido observar que al tener mucha más cantidad de fibras, van a permitir una dilución de los carcinógenos que pudieran estar en el trayecto del tracto digestivo. Van a captar algunos carcinógenos, como en el caso de la lignina, que es uno de ellos que se encarga de capturar algunos carcinógenos que pueden estar a nivel del colon. Incrementa el tránsito, va a permitir que el contenido microbiano en el colon no genere alteraciones importantes. Va a haber alteración del metabolismo de las sales biliares. Todos esos están asociados a los componentes relacionados a la fibra muscular. Estas fibras musculares, como les decía, están asociadas a todos estos beneficios que pudiéramos tratar de remarcarlos. Las fibras solubles como gomas, pectinas,
reducen la absorción de glucosa. Para una persona que es diabética resulta siendo interesante. Para una persona que no quiere engordar también resulta importante. ¿Por qué? Porque la glucosa es una fuente que nos va a permitir, ¿qué cosa? Incrementar la glucosa disponible, y hemos visto por todas las formas que la glucosa también va a zonas de depósito de grasas cuando yo tengo un exceso. Entonces, consumir fibras me ayuda a reducir la absorción de glucosa gracias a estos componentes que tienen las fibras. El incremento de la viscosidad reduce el vaciamiento gástrico, también es otra ventaja. ¿Por qué? Porque fácilmente eh, si yo consumo algo y se retiene más tiempo en mi estómago, voy a tener más posibilidades de no seguir consumiendo más cosas, porque ya siento la sensación de plenitud, siento la sensación de satisfacción, y la fibra me da eso. O sea, fácilmente no se vacía el estómago. O sea, el contenido se queda más tiempo, sí, pues, pero eso te da sensación de plenitud, y la persona consume menos alimentos. Altera la motilidad intestinal, reduce la velocidad de altera la motilidad del intestino, sí, pues, porque va a ayudar a que el peristaltismo, una vez que está en el tracto digestivo, mejore. Reduce la velocidad de digestión del almidón, y esto reduce la entrega de nutrientes en el intestino. Así, diabéticos, se recomienda reducir alimentos glicémicos y aumentar la ingesta de fibras. Se ha visto que también tiene acción hipocolesterolémica, reduce los niveles de colesterol total y LDL en individuos sin restricción de colesterol en la dieta, solamente incrementando la fibra. Reduce los niveles de triglicéridos serios en ayunas y postprandial. También se está haciendo relación cómo interviene estas fibras en relación a estas dos observaciones que se hacen. Incrementa la excreción de sales biliares. Sí, pues me ayuda a eliminar más sales biliares. ¿Qué cosa es lo que forman los sales biliares? La sal biliar está constituida ¿de qué? De colesterol. Entonces, con una forma de ingesta de fibras, también estoy eliminando más sales biliares. Porque si ustedes recuerdan, las sales biliares tienen un ciclo llamado ciclo entero hepático. Quiere decir que más abajo es cierto que la bilis produjo y sigue avanzando, y más o menos a nivel biliar se vuelve a reabsorber. ¿Y qué se está resolviendo? Sales biliares junto con colesterol. Por consiguiente, una forma de disminuir el colesterol es incrementar la fibra, porque la fibra retiene estas moléculas y me va a reducir la excreción me va a reducir la absorción de sales biliares, incrementando la excreción de ácidos biliares. Y también me va a dar la posibilidad de inhibir la síntesis del hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Esta es la enzima que se encarga de producir más colesterol. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Consumiendo fibra, yo disminuyo la síntesis de esta enzima que se encarga de producir colesterol. Entonces, estamos viendo que finalmente tiene utilidad para la obesidad, también incrementa la saciedad, disminuyendo el vaciamiento gástrico, reduce la absorción de nutrientes, disminuye el contenido calórico y, como consecuencia, disminuye el peso. Estos son los diferentes tipos de fibras que tenemos: celulosa en los cereales, salvado, trigo entero, hemicelulosa también en cereales no refinados, salvado, trigo entero, lignina en verduras, pectina en frutas, goma en legumbres. Si yo tengo un alimento balanceado, donde tengo cereales, tengo salvado de trigo, tengo verduras, tengo frutas, tengo legumbres, estoy consumiendo lo que normalmente necesita mi cuerpo para tener mejores opciones en resultados fisiológicos más importantes. La celulosa, ¿qué hace? Aumenta el volumen de heces, disminuye el tránsito intestinal, disminuye la presión intracolónica. ¿Qué hace la hemicelulosa? Hace lo mismo que la anterior, aumenta el volumen de heces. También disminuye el tiempo de tránsito intestinal, también disminuye la presión colónica. Efectos sumetorios: consumo celulosa, consumo hemicelulosa, estoy generando efectos sinérgicos. Aquí la lignina, ¿qué me hace? Aumenta el volumen de heces, efecto sinérgico. Se une al colesterol, se une a carcinogénicos. ¿Para qué? Para que el colesterol no se vuelva a reabsorber. ¿Qué hace la pectina? Disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico. Algo parecido con lo que antes mencionábamos, sensación de plenitud, ¿no? Disminuye la captación de azúcar, disminuye el colesterol sérico. ¿Qué hacen las gomas?
disminuye la velocidad del vaciamiento gástrico, disminución de la captación de azúcar, disminución del colesterol. Todos estos son sinergismos, son efectos muy parecidos. Por consiguiente, cada uno de ellos, en un alimento balanceado, yo voy a tener la posibilidad de tener lo que yo requiero para que mis funciones que yo necesito tenerlas sean en las mejores condiciones. Bien, doctores, les agradezco por su permanencia. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Con esto hemos completado la clase de carbohidratos que está pendiente. Adelante, Angie, ¿te escucho? Doctor, respecto a las fibras, menciona tanto las solubles e insolubles son las que van a ser útiles para la prevención del estreñimiento o solo las insolubles. Las fibras insolubles. Ok. Sí, Las como insolubles. por ejemplo la celulosa. Sí. ¿Y las solubles por qué no? ¿Perdón? ¿Y las solubles por qué no? Las células. Las fibras solubles, ¿por qué no? Bueno, dentro de eso estábamos viendo a la lignina, a las pectinas, a las gomas. Tienen un rol un poquito diferenciado en relación y su molécula no es tan grande como en el caso de las insolubles, como en el caso de la celulosa. La celulosa puede tener una molécula tan grande, más grande incluso que el mismo glucógeno o el mismo almidón. Entonces, por ahí viene a ser una molécula tan grande que se hace que la materia fecal, que no nos olvidemos que la materia fecal habitualmente aproximadamente evacuamos 200 gramos aproximadamente, algunos probablemente más, otros menos, pero en promedio son de 200 a 300 gramos de materia fecal que se evacúa. Esa materia fecal que se evacúa, yo si tengo una buena cantidad de fibras, esa materia fecal va a ser blanda, va a ser pastosa, no va a ser dura, porque la cantidad de líquido que se ha quedado ahí me permite que el colon no lo haya podido reabsorber todo el agua. Y eso evita que la materia fecal se endurezca. Y normalmente las fibras insolubles, con el combinado de fibras que finalmente tenemos, ayuda a retener agua dentro de su contenido. Y por ser una molécula tan grande, me ayuda a que ese proceso se cumpla de esa forma. No sé si... Bien, muy bien. Gracias, Angie. ¿Alguna otra pregunta, autores? Muy bien, les agradezco a todos. Gracias por su permanencia. Estamos en conexión, estudien bastante. Espero que el día lunes tengan un resultado bastante bueno. Gracias a todos ustedes.